Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al rector de la universidad por poner a disposición este hermosísimo campus. Tengo ganas de mudar mi despacho a esta zona, me encantaría. Pero bueno, el gobernador dijo que hay que estar en La Plata, lamentablemente, así que vamos a tener que seguir en La Plata. Bueno, a Diego, un amigo, un intendente que viene trabajando todo este tiempo con nosotros, transformando para bien su distrito, aplicando todas las políticas públicas de la provincia y además con una gestión totalmente activa en materia productiva, en materia de hábitat, en materia de desarrollo agropecuario y sabiendo que es un distrito además, por eso lo invitamos, en donde todas estas discusiones vinculadas con el ordenamiento territorial y el hábitat son prioritarias, en tanto es un distrito relativamente cercano a la capital federal, al conurbano, etcétera, y que está teniendo algunas cuestiones novedosas de desarraigo y de arraigo al mismo tiempo, que son dos de las cuestiones que yo quería plantear. Antes de pasar a presentar algunas cuestiones que me interesaba mostrar, quiero hacer varios agradecimientos, porque para nosotros es tremendamente importante que, compañeros y compañeras, referentes, expertos en esta materia se hayan también acercado acá. Ahora voy a contar un poco qué son unas jornadas generales que estamos llevando adelante en toda la provincia, en todas las secciones electorales, pero para nosotros es muy importante que muchos funcionarios, que muchos expertos en materia de hábitat, de ordenamiento territorial y urbano participen de estas discusiones. Seguramente me olvido de alguien, ya les pido perdón, pero quería a algunos en particular agradecer, a Ana Laura, que estuvo desde temprano, me dicen acá, trabajando. Así que muchas gracias, Ana Laura Fuentes. Aprovecho también para saludar a un referente nuestro acá, un gran amigo, un compañero que no pudo estar, con el que me comuniqué esta semana para invitarlo, pero ya tenía programada una actividad, Paco Brañona. Así que yo lo quería saludar y agradecerle porque siempre está a disposición de nuestras actividades. Gabriela Novak de ARBA, muchas gracias por acompañar. A Paula Sidotti, la escribana general de gobierno, también, que aporta muchísimo a todo este proceso. Todos aportan muchísimo, pero particularmente Paula, a Alejandra Di Franco de la Escuela de Gobierno. ¿Dónde anda? Ale. Allá está, Ale. Alejandra Di Franco de la Escuela de Gobierno de nuestro ministerio, a Mariano Pinedo, director provincial de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, a Hernán Escudero, el director del IPAP, del Instituto de la Administración Pública. Creo que, no sé, a todos los equipos obviamente de OPISU y de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales con los que venimos organizando esto. Eso como formalidad y como necesidad de agradecimiento a todos los que, y al resto obviamente de los que nos acompañaron ahora y los que estuvieron durante todo el día. Algunas reflexiones nomás, después me pasarán la minuta, el resumen de todo lo que se ha discutido. Ya habíamos hecho una minuta de la primera jornada que tuvimos de discusión de los temas de hábitat y ordenamiento urbano y territorial, pero lo primero, comentarle, seguramente ya en la apertura lo habrán dicho, pero quiero comentar el objetivo de lo que estamos haciendo. Básicamente nos hemos planteado en un año particular para la sociedad argentina en general, para la provincia de Buenos Aires en particular, en un año muy particular, en una situación política, económica y social muy compleja, nos decidimos discutir algunas cuestiones de fondo, algunas cuestiones estructurales, y lo digo sin ponerme colorado, entre otras tantas cosas, porque a falta de presupuesto, algunas veces uno tiene que pensar actividades que son más de fondo, que no requieren tanto presupuesto. Lo digo sinceramente, cuando empezamos a planificar el año, sabíamos que íbamos a tener problemas presupuestarios, teníamos prioridades para mantener determinados programas, determinados objetivos de gobierno desde nuestro ministerio, y sabíamos que íbamos a tener una escasez relativa de presupuesto respecto de lo que venía pasando en los últimos años. Entonces, entre otras cosas, decidimos, no vamos a quedarnos parados, no nos vamos a quedar quietos por la escasez presupuestaria. Vamos a dar discusiones que, repito, no requieren mucho presupuesto, requieren mucha colaboración de otros actores, como las universidades, como los expertos, etc. Aprovechemos para pensar un poquito el futuro. En distintos ámbitos, pero particularmente en los temas de ordenamiento urbano y territorial
y de hábitat, que quiero decir, yo no soy un experto ni mucho menos, recién ahora estoy empezando a entender algunas cuestiones, vengo de otro palo, digamos, vengo del palo de la economía, de la economía internacional, del comercio internacional, pero rápidamente es un tema que me apasionó y del que nos pusimos a estudiar mucho y en el que decidimos políticamente, obviamente en conversación con Axel, con nuestro gobernador, salir a dar una discusión. Salir a una discusión que a veces no es tan fácil, y mucho menos en estos momentos, por distintas razones. Esta discusión tiene que ver con, en primer lugar, con debatir sobre la actual pertinencia, aplicabilidad de la normativa existente en materia de ordenamiento urbano y territorial y en materia de hábitat. ¿Sí? Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos un decreto ley 8912 del año 77 de la dictadura cívico-militar, que es la que establece los parámetros a partir de los cuales se lleva adelante en toda la provincia, en los municipios primero y luego con la validación provincial de todas las actividades vinculadas con el ordenamiento urbano y territorial. Que cuando fue diseñado ese decreto ley, esa normativa, obviamente tenía, por el origen de ese gobierno, ilegítimo y legal, de ese gobierno y por los objetivos políticos de ese gobierno, tenía una función distinta, un objetivo distinto, ese ordenamiento urbano y territorial al que tenemos hoy en una sociedad democrática con otras prioridades políticas, habitacionales y de distribución de la tierra. O sea que eso ya era una suficiente razón como para rediscutir la normativa, ¿sí? Y entre otras cosas me parece lo correcto y lo apropiado tener una normativa de la democracia en materia de ordenamiento urbano y territorial para la provincia de Buenos Aires. Esa normativa del año 77 luego se fue complementando con otros aspectos que fueron apareciendo en la discusión sobre ordenamiento urbano, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas, por ejemplo, la proliferación de asentamientos, villas, barrios populares, como quieran llamarlo, y aparecieron otras normativas vinculadas a eso, secundarias o supletorias, como la ley de acceso justo al hábitat y distintas normativas puntuales que tienen que ver con lo ambiental o con parches que se fueron poniendo sobre la ley el decreto ley de ordenamiento urbano y territorial. Entonces me parece que era un momento para, ya la ley de acceso justo al hábitat ya tiene más de 10 años, 12 años, me parece que era un buen momento para rediscutir todo eso, para unificar todas esas discusiones en una única normativa. El objetivo en última instancia de todas estas discusiones que vamos a tener en la provincia es plantear a la legislatura, que es el ámbito en donde corresponde ser discutido y aprobado, eventualmente un proyecto de ley, con los consensos, con los debates que surjan de todas estas reuniones. Por lo tanto nos decidimos a hacer esto, y lo decidimos hacer no de una manera manejada directamente desde el Ejecutivo, sino de una manera muy participativa, que luego va a ser discutida, repito, donde corresponde, que es la legislatura. O sea, que participen todos los actores sociales. Invitamos a todos los actores sociales que se quieran hacer presentes, que se quieran acercar, que quieran venir a discutir, los desarrolladores, los representantes de los barrios populares, las universidades, los expertos, los municipios, los consejos deliberantes, los diputados, los senadores de la provincia de Buenos Aires, los funcionarios provinciales, los funcionarios municipales. Y lo que lanzamos es una discusión amplia en toda la provincia. Decidimos hacer una jornada de acá a fin de año en cada una de las secciones electorales. Decidimos arrancar, perdona por lo que voy a decir, pero en la mejor universidad de la provincia de Buenos Aires lanzamos la discusión en la Universidad de Quilmes, como corresponde, y después, bueno, vamos a seguir recorriendo las secciones electorales. Esta es la segunda reunión que tenemos acá en San Antonio de Areco, luego iremos a General Sarmiento y así sucesivamente. Cerraremos el debate seguramente a fin de año en la Universidad de La Plata, poniendo en común todo lo que se fue debatiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, determinando aquellos aspectos que tienen que ser discutidos para una nueva ley de ordenamiento urbano y territorial y de acceso justo al hábitat y de otras cuestiones que se vinculen con esas materias. Y bueno, ahí definiremos junto con el gobernador si eso implica hacer un proyecto del Ejecutivo, si implica armar una comisión con el Legislativo, lo que corresponda, sin apuro, porque es un trabajo a futuro que seguramente dará por resultado una normativa que estará vigente muchos años y en donde tenemos que contemplar no solo los nuevos fenómenos que se produjeron en materia de ordenamiento urbano y de acceso al hábitat en los últimos
40 años, sino los que pensemos que van a pasar en los próximos 40 años. Y sobre todo, tratando de tener una normativa que evite los problemas que hemos tenido en los últimos 40 años, que es a lo que me quiero referir muy sencillamente con algunos grafiquitos que me preparó el equipo. Bueno, yo lo tengo acá, así que lo voy a mirar acá, porque acá se ve medio con la luz. Bueno, estoy medio ciego, eso es lo que pasa. Bueno, primera cuestión a destacar. Voy muy rápido, son cosas que todos más o menos sabemos, seguramente que ustedes saben mucho más que yo. Acá, primera característica de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en los últimos 50 y pico de años, 70 años, en los últimos 70 y pico de años. Se cuadruplicó la población. Solamente para caracterizar y comparar, en el año 47, cuando se hace este censo, había 3 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento capital federal, y 3 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene los mismos 3 millones de habitantes, la provincia tiene 4 veces más. Y esa población también aumentó en los últimos 12 años, como lo refleja el último censo que fue realizado, aumentó un 12,2%, Romy. La población, un 12,2% en los últimos 12 años en la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires es una provincia que crece poblacionalmente muy rápido y que por lo tanto necesita de nuevo suelo urbano, nuevos servicios, etc. Ahí están marcados los 6, creo que están marcados acá, son 6 de los 10 distritos que más crecieron en población de la Argentina, están en la provincia de Buenos Aires y comparten 2 características. Algunos son zonas periurbanas, digamos, que fueron creciendo con el proceso de conurbanización de nuevas áreas territoriales, y los otros son población que se fue afincando en los lugares de veraneo, ¿sí? En los lugares de la costa, puntualmente. Esas son las 2. Y bueno, después está Tordillo ahí, que tiene una particularidad, que no es un lugar naturalmente tampoco de veraneo y no está conurbanizado, pero es el distrito de menor población. O sea que aumenta, con que vaya poca gente, aumenta mucho porcentualmente, obviamente, la cantidad poblacional, que es la particularidad, digamos, que tiene Tordillo dentro de estas 2 cuestiones que acabo de nombrar. Por eso, primera cuestión que tenemos que prestar atención y que tenemos que atacar, que tenemos que debatir, que tenemos que discutir en una nueva normativa, es el crecimiento poblacional permanente que tiene la provincia de Buenos Aires y en algunas ciudades en particular. Esto es específico, no sé si esto ya lo estuvieron viendo o ya se vio esto es la cuestión de los barrios populares, que es otra de las características que ha proliferado mucho en los últimos años al ritmo de la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, me animo a decir en términos históricos, por decirlo de alguna forma, desde el 76 para esta época. Un aumento muy fuerte en la desigualdad de la distribución del ingreso, con vaivenes, digamos, en los momentos en donde gobiernan los, llamémoslo, gobiernos nacionales y populares, se reduce relativamente la desigualdad. Cuando vienen los gobiernos neoliberales, aumenta mucho la desigualdad, como ha pasado con este último gobierno. Ya se conocen las últimas estadísticas del coeficiente de Gini, como tan rápido, nunca había aumentado tan rápido la desigualdad como con este gobierno. Pero como producto de esa desigualdad en la distribución de los ingresos, lo que termina pasando como una de las consecuencias de ese fenómeno es que empiezan a proliferar cada vez más barrios populares, asentamientos, villas, etc. Acá este es un poco el mapa de lo que pasa en la segunda sección electoral. Ahí tenemos el mapa de calor, como decimos, en donde están ubicados los puntitos, en donde han crecido más los barrios populares, que es en torno a los principales distritos poblacionales y sus ciudades cabeceras, obviamente. Bueno, Pergamino, San Nicolás, Zárate, etc. Bueno, estos datos los dejamos, no voy a repasar dato por dato, pero esto es como un mapa de los barrios populares de la segunda sección electoral. Y este es el mapa que a mí me gusta para plantear algunas discusiones. Primero, y esto es histórico, no es nuevo, no es novedad para nadie, primero sin mirar los colores, digamos, mirando solamente los puntitos, sin distinguir los colores, la fortísima concentración de la población que tiene nuestra provincia por razones históricas, por el ferrocarril, por luego el desarrollo industrial en la capital y en los distritos del conurbano, la migración interna, la migración externa, se fue ubicando en esa zona. O sea, tanto el modelo agroexportador como el modelo industrializador del posperonismo, inclusive la industrialización más silvestre que se dio de manera previa, tendieron a concentrar la población muy fuertemente en torno al conurbano y a la capital federal. Pero eso es un fenómeno histórico, al que se le suman
algo que dije recién, proliferación de barrios populares, que ahí están marcados en puntitos azules o celestes, cómo fueron aumentando entre 2006 y 2016 la cantidad de barrios populares en toda la provincia, pero obviamente, fundamentalmente, proporcionalmente más en el conurbano, y los puntitos rojos, si mal no me equivoco, sí, los puntitos rojos, rosas, no sé qué color es bien, cómo también han proliferado al mismo ritmo que los barrios populares las urbanizaciones cerradas, los barrios privados, los barrios cerrados, los countries, etcétera, etcétera. Dos caras de la misma moneda, para mí, la inequitativa y desigual distribución del ingreso. Los que tienen plata, los que tienen mejores salarios y que muchas veces no encuentran posibilidades de suelo urbano en las localidades del conurbano bonaerense, se terminan afincando, alojando en las periferias del conurbano, en barrios cerrados, en urbanizaciones cerradas, y que muchas veces tenemos un problema grave y severo con la normativa y con la aplicación de la normativa en la provincia de Buenos Aires, que muchos de esos barrios cerrados se construyen sin tener las validaciones técnicas de la provincia de Buenos Aires y muchas veces tampoco de los municipios, lo que después genera un problema para la regularización de esos barrios cerrados, porque cuando después vienen los papeles, ya ahí la compañera de ARBA y Paula me hacen sí, cuando vienen los papeles a la provincia de Buenos Aires de barrios cerrados que ya están aprobados, que ya por los municipios, que ya construyeron casas, uno se da cuenta que, por ejemplo, están construidos sobre un humedal. Y entonces el Ministerio de Ambiente no puede validar el barrio cerrado. ¿Y qué facheamos? Porque la gente ya compró el terreno y construyó la casa. Y te dice, quiero subdividir y quiero tener mi escritura. Y no se puede, porque está construido sobre un humedal y nunca debería haber sido construido sobre un humedal. Bueno, los problemas que tenemos en la aplicación hoy de la normativa, hemos buscado formas de ordenar eso, en algunos casos se pudo, en algunos casos no se puede porque está tan mal, está en contra de cualquier normativa, es muy difícil poder avanzar. Pero quería señalar esto, que han proliferado como consecuencia del mismo fenómeno, de la inequitativa distribución del ingreso, por un lado, barrios cerrados para aquellos que tienen mejor capacidad adquisitiva, por otros lados, villas, barrios populares, asentamientos, como quieran llamarlos, para aquellos que tienen pocos recursos y no tienen en dónde establecerse. Fíjense además, porcentualmente, este es un estudio que se hizo entre 2006 y 2016, estamos actualizándolo, estamos seguros de que esta tendencia además se profundizó desde 2016 para acá. Fíjense, de todo el nuevo suelo urbano residencial en la provincia de Buenos Aires entre 2006 y 2016, esos son 18.200 hectáreas de nuevo suelo urbano, el 50% de ese nuevo suelo urbano se destinó a urbanizaciones cerradas, el 30% a barrios populares, solamente el 15% a ciudad abierta, las ciudades más tradicionales que tenían los barrios de la Argentina, abiertas con calles, con servicios, etcétera. Lo más deseable, digamos, lo que tiene que ver con unas ciudades más equitativas, compactas, integradas, etcétera, y el 5% restante que no está acá es suelo urbano que se dedica a usos comunitarios, otros usos, etcétera. O sea que, otro problema, porque lo que estamos discutiendo en última instancia es cómo se asigna un recurso escaso, a pesar de que uno recorre la provincia de Buenos Aires y ve un montón de tierra. Eso no quita que la tierra en la provincia de Buenos Aires, a pesar de lo que se cree, del mito que existe de que hay un montón de tierra para urbanizar y no sé qué, no es tan así. No es tan así porque son tierras que están apropiadas, porque son tierras que son para uso rural en algunos casos, para uso industrial en otros, para uso residencial en otros. Tiene que ver con las determinaciones que llevan adelante los municipios, convalidadas por la provincia de Buenos Aires. La provincia también, en un mito urbano de que la provincia cuenta con muchas tierras propias. El gobierno de la provincia, a eso me refiero, tampoco es así. Hicimos un censo para ver cuánto era muy poca tierra la que disponía la provincia, pero llegamos a esta conclusión: la proliferación de barrios cerrados y la proliferación de asentamientos y un rezago relativo de la ciudad abierta, que es lo que nosotros pensamos que es la ciudad que es más adecuada al desarrollo, a una sociedad más integrada, más equitativa y más justa y con dignidad. Tierra que permite, y ciudades que permiten tener los servicios básicos a disposición de la población, etcétera, etcétera. Y otro fenómeno, que es el que también tiene que ver con la concentración y con la inequitativa distribución de ese recurso escaso, que es la tierra, que es cómo terminan siendo
las densidades relativas de población en cada hectárea de tierra, en cada metro cuadrado de tierra. Fíjense esto. Esto es un ejemplo de un distrito, que no vamos a hacer referencia a cuál es un distrito de la zona del conurbano, pero fíjense las distintas densidades poblacionales. En los barrios cerrados hay 11 habitantes por hectárea viviendo. Esto es un mismo partido, un mismo municipio. Y en las urbanizaciones, en los barrios populares, hay 91, 8 veces más. O sea que esto es totalmente injusto. Totalmente injusto y, repito, se corresponde con la inequitativa distribución del ingreso, de las oportunidades, de los servicios, de las posibilidades. O sea, lo que estamos planteando discutir nosotros son unas normativas que hagan más equitativo el acceso a la tierra, el acceso al hábitat, el ordenamiento urbano y territorial. Eso es lo que estamos discutiendo. Esa discusión respecto de la tierra, repito, tiene que ver con darla en determinados usos, es discutir cuánta tierra vamos a poner a disposición de la producción rural, cuánta tierra vamos a poner a disposición de la producción industrial, en parques industriales, etcétera, y cuánta tierra vamos a dar a uso residencial, y en qué tipo de uso residencial. Cuánto le tenemos que asignar a los countries, a los barrios cerrados, hoy es la mayoría, hemos visto, del nuevo suelo urbano, cómo urbanizar los asentamientos, los barrios populares y dónde ir construyendo nueva ciudad abierta, integrada, compacta, más justa, una ciudad más justa. Esto es lo que planteamos discutir en toda la provincia de Buenos Aires. Y una parte de esa discusión, y yo me animo a decir, la parte menos importante, pero muy relevante igual, es la discusión normativa. En la parte menos importante, eso no quita que sea tremendamente relevante esta discusión que estamos teniendo acá, que es una discusión en última instancia sobre la normativa. Ahora digo, ¿por qué es la discusión menos importante? Porque podemos discutir la mejor normativa posible sobre ordenamiento urbano y territorial y acceso justo al hábitat y cuestiones ambientales vinculadas con el hábitat, etcétera. La mejor, tener los mejores expertos que seguramente están acá y que seguramente van a participar de esta discusión. Le podemos poner el mejor trabajo, tener el mejor producto posible, la mejor ley del mundo podemos tener en materia, la que nos muestre un camino más equitativo, etc. Ahora, las leyes no modifican la materialidad de las cosas, sino que suele ser al revés, creo yo. Las leyes regulan situaciones materiales previas. ¿Y cuál es hoy nuestro problema fundamental? Y vuelvo a esto nuevamente. La distribución del ingreso. Yo digo que si no hay un cambio de modelo de distribución del ingreso, de acceso a la producción de la riqueza, a la distribución de la riqueza, a las oportunidades para todos, aunque tengamos la nueva normativa, va a seguir pasando esto, que van a seguir proliferando en mucho mayor medida que ahora los barrios cerrados, de aquellas personas que tengan mayores ingresos y puedan comprar esa tierra, que puedan acceder a esa tierra a través del mercado, y que aquellos que cada vez tengan menos van a tener todavía más dificultades para tener un acceso justo al hábitat. Es decir, se va a ampliar la densidad poblacional en los barrios populares y se va a ampliar también, se va a aminorar todavía en los barrios privados, porque en la medida que aumente la desigualdad en la distribución del ingreso, las casas de los ricos van a ser más grandes, las casas de los pobres van a ser más chicas. Eso estoy diciendo. Eso estoy discutiendo, eso estamos discutiendo, eso queremos discutir con ustedes. Esa es la discusión de fondo. Después están las discusiones técnicas de las que yo no sé nada, absolutamente nada. Algunas cosas, algunos materiales, vengo estudiando, etcétera, y son cuestiones que tenemos que, más allá de la cuestión general, de la cuestión más política, las que tenemos que empezar a intervenir en la discusión más concreta. Digo, preguntas que nos tenemos que hacer, digo yo, creo que nos tenemos que hacer, que hoy no están reguladas, que no están normadas en ninguna de las leyes, de los decretos, de las resoluciones, etcétera. Tienen que tener una amplitud máxima las urbanizaciones cerradas, una extensión máxima. No sé, ustedes saben, yo no sé. ¿Es bueno o es malo eso? Bueno, habrá sectores que dicen no, lo que determina el mercado. ¿Sí? Y otros sectores dirán no, hay que acotar, achicar la posibilidad para que quede tierra disponible para otros. Bueno, es una discusión que está cruzada por intereses además. Está cruzada por intereses. Seguro que si yo siento a un desarrollador de barrios cerrados me va a decir no, ninguna regulación, lo que determina el mercado. Bueno, no sé, es una posición. Y si yo
pongo a alguien que responde a los intereses de los barrios populares, me va a decir, sí, sí, seguro, porque si no, no queda tierra para nosotros, para construir ciudad abierta. Bueno, son las cosas que creo que hay que plantear, que hay que discutir política y técnicamente. Yo lo puedo decir así como livianamente en términos políticos, pero después tienen los expertos que técnicamente decir, sí, es una buena discusión o no, y si es una buena discusión, ¿cuánto? ¿Dónde? ¿En qué lugar puede haber urbanizaciones cerradas y en qué lugar no? ¿Cuánta es la extensión máxima? ¿Cuáles son las características que tienen que tener esas urbanizaciones cerradas? Y lo mismo de los barrios populares. Y lo mismo de las ciudades abiertas. Bueno, me parece que estamos disparando una discusión muy, muy interesante. Por eso hemos tenido, me parece que ya en estas 2 jornadas, tanta participación, tanto interés, etcétera, porque son cosas que ameritan ser discutidas. Siempre, es mucho más ahora que tenemos poco presupuesto. Y nos tenemos que poner creativos con las actividades de gobierno, pero pensar el futuro, pensemos el futuro. Así que eso, yo les quería agradecer por participar de estas jornadas, por ayudarnos a pensar el futuro en términos de hábitat, de ordenamiento urbano, y los invito a aquellos que puedan viajar por la provincia de Buenos Aires, que es hermosa, a seguir acompañándonos. Bueno, la próxima jornada es en General Sarmiento, ¿no? En la Universidad Nacional de General Sarmiento, después en UNOVA, en Junín, y así es Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría y La Plata. Bueno, miren para pasear, tienen toda la... Acá a fin de año miren los paseos que se pueden hacer y además discutir de hábitat y ordenamiento urbano y territorial. Bueno, muchas gracias. Aplaudimos al ministro y nos aplaudimos a nosotros.